Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la séptima conferencia del ciclo de conferencias, estrategias didácticas y de evaluación durante la pandemia. El día de hoy nos acompaña la doctora María de Jesús Hernández Garza con la conferencia Manejo Socioemocional en el Alumno. La doctora María de Jesús Hernández Garza es doctora en psicología con orientación en psicología laboral y organizacional, con maestría en psicología laboral y organizacional y titulada en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro fundador del Consejo Mexicano para la Certificación Profesional en Psicología. Pertenece a la Asociación de Psicólogos de Nuevo León y a la Red Académica de Colaboración para la Investigación e Intervención en Psicología de la Salud. Se desempeñó con más de 20 años como responsables en las áreas de recursos humanos de la industria. En Nuevo León es docente y jefe de la Academia de Administración en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado en diversas conferencias, ponencias y como facilitadora de cursos en las áreas de psicología organizacional y psicología de la salud en diferentes universidades. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, doctor Guadalupe Ubalán. Pues es un honor que me hayan invitado para estar aquí con ustedes por parte de la Secretaría de Educación y de la Coordinación Estatal de Evaluación. Pues ahora sí que a la distancia, pero pues un gran abrazo a todos y bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos y muy agradecida de que estén aquí con nosotros. Bueno, pues el tema de hoy de lo que vamos a ver es el manejo socioafectivo del alumno en el aula virtual, pero bueno, pues esto también hay que un poquito también lo presencial, pero pues las bases son las mismas en realidad. Hay algunas diferencias porque en lo virtual pues no los tenemos con nosotros, los tenemos a la distancia a través de la pantalla. Entonces hay una complejidad aquí en el trabajo con el alumno, o sea, se nos vuelve un poquito más complejo que estar presencialmente con ellos. Vamos a ver un poco de los antecedentes y qué es el proceso socioafectivo. ¿Por qué la importancia de lo socioafectivo en el aula y las estrategias para trabajar en el aula virtual, como son la parte de las emociones, la motivación, los valores? Así que bueno, vamos a entrar en el tema. Pues el antecedente pues es el que ahora sí que todos hemos tenido a nivel mundial con la situación de la pandemia de COVID-19. En realidad ahí empezó todo un cambio para nosotros. Cuando inició como que no lo veíamos venir que nos fuera, pues ahora sí a tocar a nivel mundial, o sea, lo veíamos como algo lejano, pero esto avanzó muy rápidamente y nos trajo un cambio a todas las instituciones educativas, que es lo que nos compete en este momento, pero obvio, pues un cambio en la industria, en la forma de trabajar, pero en la educación, ahora sí que ha sido un parteaguas, un antes y un después. En cuanto a todo esto, pues las universidades y las instituciones educativas de los diferentes niveles sufrieron un cambio drástico en cuanto a la manera de venir trabajando y de venir resolviendo la situación diaria con nuestros alumnos. Los maestros también, o sea, y la parte administrativa hubo que prepararse en cómo trabajar con ellos y cómo adecuar los programas para estar trabajando de manera virtual. Y esto se dio pues de una forma muy rápida. Al menos en nuestra universidad, yo creo que igual que a lo de muchas otras universidades y todo el sector educativo, empezamos a implementar cambios. Entonces, pues nosotros no tuvimos
ni siquiera vacaciones de Semana Santa porque estuvimos capacitándonos en todo el proceso y aunque ya había una gran cantidad de maestros y personal administrativo que estaba capacitado para trabajar desde lo virtual, pues no nos esperábamos este cambio tan radical y bueno, pues había áreas en las que solamente se estaba trabajando de manera presencial y no habían incursionado en lo virtual. Así es que hubo que hacer unos cambios bastante fuertes y por lo tanto, o sea, estrategias diferentes para poder trabajar ahora sí que desde lo virtual. Yo creo que tanto a la Secretaría de Educación, a toda la institución en sí, lo que ustedes manejan, que son los, pues ahora sí que la educación básica de primaria, de secundaria, también ese cambio, yo creo que al igual que nos afecta en la universidad, es un cambio muy fuerte. ¿Por qué? Porque los niños, al igual que los adolescentes, pues lo primordial es la relación con los demás. Entonces, esa cuestión socioafectiva es lo que nos trae aquí a este trabajo. Y bueno, pues estos son los antecedentes que de alguna manera nos han venido a mover en la parte de cómo trabajar y de cómo llevar a cabo nuestro día a día en lo que nos compete en la educación. Bueno, pues de alguna manera, ¿qué es ese proceso socioafectivo? Pues no es más que el conjunto de elementos que determinan la calidad emocional y las relaciones de las personas. Ya Vygotsky lo mencionaba y lo daba como el aspecto social. Decía, el aspecto social juega un papel fundamental en el aprendizaje y se necesita esa interacción social para lograr un desarrollo cognitivo completo. Entonces, el aspecto social, si lo tenemos desde lo virtual, nos cambia completamente. Muchas de las veces, ¿qué sucede? Si tenemos a los niños desde lo virtual o a los adolescentes, no quieren ni siquiera prender la cámara, quieren estar a la distancia. Hay una serie de situaciones que nos pone una barrera para poder llegar a ellos. Todo lo que es el proceso de nuestro lenguaje corporal y nuestro lenguaje verbal, pues es muy importante poder estar corroborando estos dos tipos de lenguaje para la comunicación y saber cómo está el otro. Hay muchas situaciones que están ocurriendo y que sí necesitamos tener este contacto con ellos. Y dentro del aula, pues también toda esta situación de pandemia de alguna manera ha venido a mover mucho las emociones por la cuestión de que estamos nosotros, las familias, ahora sí que dentro de nuestra casa y con poco contacto con la gente. Entonces, ahorita que ya se está abriendo la situación a poder tener escalonado dentro de las escuelas a los niños, pues también viene algo complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo está su sistema emocional, la parte socioafectiva, todo este tiempo que no se han estado relacionando en forma directa con sus compañeros, con sus amigos, con su familia incluso, porque casi siempre el núcleo familiar es el que está junto, pero esa interacción que tenían hacia afuera con los primos, con los tíos, pues se ha visto limitada. Entonces, todo esto trae un afecto en cómo vienen respondiendo y cómo van a trabajar y sobre todo cómo van a incorporar el aprendizaje, porque la parte emocional tiene que ver mucho con todo este aspecto. Bueno, pues el aula virtual en sí, ¿cuál es esa importancia? Como decía hace un momento, la falta de presencia física es parte de una naturaleza en la clase virtual. Entonces, ese aislamiento, ese no tener el contacto, sí afecta mucho, de tal manera que a veces, o sea, algunos alumnos me compartían que no tenían ganas a veces ni de tomar la clase o de levantarse o de arreglarse, o si están en la clase, pero no están de la manera que deberían de estar. Pero es por esta falta de presencia física que va afectando sus emociones y entonces no es la misma situación emocional de cómo responder. Hay una situación de ansiedad o algunos están pasando por procesos un poquito difíciles en cuanto a procesos familiares y entonces todo esto es lo que nos lleva
a una problemática de cómo acercarnos con el alumno y saber qué está pasando y poder incorporar el aprendizaje ahora sí que de una manera diferente, sobre todo cuidando de ese aspecto emocional. Las sensaciones de aislamiento y frustración por parte de los estudiantes pues son un inconveniente frecuente, porque como decía a un principio, toda esa situación de no convivir y de no estar con ellos, pues es una parte fundamental de los muchachos, tanto de los niños como de los adolescentes. Entonces, las relaciones personales con ellos es algo fundamental para consolidar su madurez, ir creciendo como niños y como adolescentes. O sea, esa parte de interacciones hace mucha falta. Entonces, provoca pues esa frustración en ellos. Y todo esto nos va a impactar en lo que es el proceso de aprendizaje. ¿Qué nos lleva a hacer entonces esto socioafectivo? ¿Cómo podemos apoyar nosotros en el aula virtual? Pues bueno, aquí hay que crear un entorno que nos ayude a los estudiantes a evitar esas emociones negativas y centrarse más en los procesos positivos, en las emociones positivas. Se dice que las emociones solamente son emociones, que no son positivas o negativas, sino simplemente es una emoción, pero aún así tiene una connotación positiva o negativa dependiendo de lo que nos está provocando o el resultado de ellas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues dentro de ese proceso podríamos decir que la parte cognitiva de los sentimientos, ese proceso, de alguna forma nos ayuda en convertirnos en lo que incluido lo de nosotros, porque nosotros al estar trabajando con ellos, de alguna forma también somos un reflejo y generalmente nosotros sí tenemos, ahora sí que la pantalla abierta hacia ellos, aunque ellos no siempre la tengan con nosotros. Y bueno, esta parte pues también nos está afectando de todos estos procesos que estamos viviendo. Así que pues hay que tener mucho cuidado también cómo nos sentimos, qué hacemos y cómo podemos mejorarnos nosotros en ese proceso socioafectivo y darnos cuenta de cómo están nuestras emociones y cómo podemos, si estamos en un aspecto de frustración o de ansiedad o de un estrés muy prolongado, o sea, cómo podemos trabajarlo para primero darnos cuenta de cómo estamos y luego qué acciones puedo tomar para hacer esos cambios y también, o sea, de alguna manera que esto apoye a mis alumnos. Porque si yo no estoy bien, ¿cómo voy a apoyar al otro? O sea, también es parte de este proceso. Y decíamos, bueno, este proceso de alguna manera, o sea, incluye el proceso cognitivo que es expresado a través de los sentimientos. Y de ahí se basa lo que es el proceso fisiológico de respuesta que se relaciona con la respuesta de la acción. Primero es pues el pensamiento y el sentimiento y luego nos vamos a la acción. Y esa acción lo vamos a ver o se da a través de todas esas conexiones cerebrales del sistema nervioso y lo que es el sistema endocrino. Entonces aquí ya se van uniendo las respuestas nerviosas y las respuestas emocionales en la parte de la acción fisiológica. Después, pues de ahí se desencadena lo que es lo funcional, o sea, lo que es el propósito dirigido a la meta. ¿Qué implica esto? Pues implica lo que es el deseo, el compromiso para enfrentar las decisiones, o sea, lo que tiene que realizar en el día a día, en el proceso de aprendizaje educativo. Pero todo esto a través de qué se refleja, del proceso social de comunicación que se manifiesta a través de las expresiones de nuestras posturas corporales, nuestra postura facial, la vocalización, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. O sea, aquí se incorporan en toda la comunicación social lo que es el lenguaje tanto verbal como el lenguaje no verbal. Entonces, por eso es importante estar con ellos, estar viendo qué es lo que está pasando, cuáles son esas reacciones en los niños o en los adolescentes, para poder nosotros actuar. Si nosotros no estamos en ese punto de observación dentro de todo lo que nosotros estamos realizando con ellos, se nos puede escapar situaciones que pueden irse más allá de las manos. O sea, no solamente que nos van a afectar en cómo se realiza el proceso de aprendizaje, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve y qué resultados podemos obtener de él,
sino que también al mismo tiempo podemos tener problemas todavía más serios con respecto a nuestros alumnos por cómo está afectando la parte emocional, que ahorita vamos a ver un poco de esas emociones. Y bueno, las emociones funcionan para influir en esa conducta y para dar un curso de acción. Las emociones tienen tanta relevancia para un aprendizaje eficaz como el desarrollo de las destrezas mentales, o sea, van de la mano. Tanto unas como otras lo necesitamos y el estudio individualizado. Pero bueno, a veces hay autores que dicen, es más importante lo que es toda la cuestión de la inteligencia emocional o de esas destrezas mentales que vamos desarrollando, y algunos otros dicen, no, pues es más importante lo que es la inteligencia. La verdad es que las dos se necesitan. O sea, la inteligencia y cómo podemos aprovechar la inteligencia, que es con lo que nosotros incorporamos con nuestros estilos de pensamiento, pues entonces sí se ve afectado por la parte emocional. Es por eso que pues ese proceso socioafectivo pues es en lo que tenemos que ir revisando cómo se está dando en ellos para entonces sí poder hacer esos ajustes y un trabajo en el cual podamos apoyarlos. Y bueno, ¿por qué es importante todo este proceso de las emociones? Porque el proceso cognitivo de alguna manera se ve afectado y puede alterarse por esas situaciones emocionales. Entonces, como decíamos hace un momento, toda esa información que se genera, ¿qué es lo que sucede? Es lo que ellos van a trabajar, es la información que van a conservar y que de alguna manera se va a usar posteriormente. Entonces, si se ve afectado por este proceso, por esta situación socioemocional, pues no vamos a tener los resultados que nosotros quisiéramos con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de todas estas partes, ¿cuáles son las emociones básicas con las que nosotros podemos distinguir y que podemos observar en nuestros chicos? Pues bueno, las emociones, decíamos, las positivas, podría ser estar relajado, estar calmado, estar tranquilo, que esos serían los sinónimos. Y luego las que se desprenden del miedo, lo negativo sería lo opuesto de lo relajado, sería tener miedo, estar aterrorizado, ansioso o aprensivo. Claro que todo esto, variando de la intensidad, es como nos va cambiando la emoción. Entonces, o sea, sí es importante, aunque están en la misma gama, poder diferenciarlas, porque esto nos está hablando de la intensidad de las mismas. En las positivas de esperanza, de alegría, de alivio, de satisfacción, de contento, de estar encantado, lo opuesto sería la tristeza, la aflicción, la frustración, la repugnancia. Entonces, bueno, ¿hacia dónde va? O sea, si está en una parte media o ya se está yendo hacia lo que son las emociones negativas. Por otro lado, si estamos hablando de las positivas de interés, pues, o sea, qué tan interesado está el alumno en incorporar ese aprendizaje, qué tan inmerso, qué tan fascinado está con todo esto, o está aburrido, hastiado, indiferente. Entonces, si está aburrido, ¿qué le tengo que crear? Interés. Si está triste, ¿qué le tengo que crear? Pues alegría. Si está con miedo, ¿qué tengo que hacer? Pues de alguna manera darle esa sensación de tranquilidad y de seguridad para que pueda irse a esa emoción positiva. Entonces sí es importante que aprendamos a reconocerlas. Y yo creo que algo muy importante es aprender a reconocerlas primero en nosotros. Cuando aprendemos a reconocerlas en nosotros, aprendemos a reconocerlas más fácilmente en ellos. Bueno, y si está desde la antipatía, que ahí también se coloca la ira, el estar furioso, enojado o molesto o sentir culpa, pues ¿cuál sería lo opuesto? Pues la simpatía. O de alguna manera también pudiera ser no solamente la simpatía, sino el estar empático ante ciertas situaciones. Si en la emoción negativa de rechazo, de culpa, de mortificación, de sentirse humillado o vergüenza, pues la contraparte de esta, la positiva, sería el orgullo, el estar confiado y el sentirse aceptado. Entonces, estas son las acciones que yo tendría que hacer para generar este tipo de emociones. O sea, ¿hacia dónde me puedo ir
dentro de las actividades que tengo de nuestra aula y de nuestras actividades que trabajamos con ellos, para que sienta esa confianza, para que se sienta aceptado, se sienta orgulloso de lo que está haciendo, a pesar de la situación, o de que tenga interés en sus actividades, de que esté alegre. Ahora, hay algo muy importante dentro de todo esto. ¿Qué sucede? Que de alguna forma ellos también están pasando por diversos procesos dentro de su familia. O sea, no solamente está la situación de no estar en la escuela o estar parcialmente en la escuela, sino también todos los procesos que ellos están pasando de duelo, o sea, diferentes tipos de duelo. Bueno, dentro de esto, en las emociones, ¿cuáles serían las sensaciones? La sensación de aislamiento, de frustración, de ansiedad o de estrés es cuando ya se va a un extremo. O sea, y estas son las más frecuentes que suceden con nuestros estudiantes. Esas son las emociones negativas que se pueden presentar con mayor facilidad y de hecho se están presentando. Entonces, pues no tienen a veces ninguna intención de seguir adelante, precisamente por esas sensaciones de frustración, de depresión, de ansiedad y de estrés. Bueno, nos decía Maslow de alguna forma que la motivación, ¿qué es? Ahora vamos a pasar a las motivaciones. La emoción ya sabemos cómo nos afecta y cómo la emoción podemos manejarla de la negativa e irnos a una positiva, pero tendríamos que estar viendo cuál es la emoción que está manejando todo ese entorno para pasarla a una emoción más positiva. Y ya en tocante a la motivación, que también es un tema importante dentro de las estrategias de trabajo, pues ¿qué es la motivación? No es más que ese estado de activación cognitivo y emocional que nos lleva a la acción. Maslow comentaba que la motivación puede ser interna, que es la influencia para lograr obtener la energía interna necesaria para lograr un fin, o la externa, que es cualquier estímulo externo para recibir una buena calificación, un premio, un reconocimiento. Esos serían los ejemplos. Pero ¿qué sucede? Que en realidad la intrínseca es la que de alguna forma nos ayuda más a trabajar con nuestros alumnos, porque esa motivación interna es la que nos lleva a hacer una actividad, pero por plena satisfacción, no porque voy a recibir algo a cambio. Y es inherente de alguna forma, en el lugar de hacer una consecuencia, una cuestión independiente, sino que más que todo puede definirse esa intrínseca como esa actividad simplemente por satisfacción. Entonces, esta motivación puede surgir del interés, del disfrutar, de la satisfacción, del desafío personal, del desarrollo de destrezas o del conocimiento. Entonces, esta motivación intrínseca es la que hay que trabajar más en el alumno que la extrínseca. Obvio, la extrínseca pues está relacionada con las calificaciones y todo esto. Y pues sí hay que llevarlo hacia allá, hacia esos resultados. Pero cuando él está motivado intrínsecamente, pues es dentro de él. O sea, no es por lo demás, sino es simplemente por ese interés de disfrutar y esa satisfacción de las actividades que está realizando. Entonces, igual, cuando está manejado muy bien la extrínseca va a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque él está motivado internamente. Entonces, nos tiene a nosotros cerca o no nos tiene a nosotros cerca, tiene a los padres cerca o no los tiene cerca, él va a seguir motivado por esa acción que tiene, esa motivación interna personal. O sea, no necesita el mundo externo para motivarse. Entonces, en esta situación de pandemia, pues yo creo que eso es algo crítico como para poder desarrollar. Bueno, la motivación juega un papel muy importante y los estudiantes motivados pues muestran mayor conexión con el aprendizaje. Por eso es importante esa motivación intrínseca. Aumenta nuestra efectividad en el aula. Y bueno, Ushoda decía que a mayor motivación usan más estrategias para lo que es la resolución de los problemas e interactúan de la manera más efectiva con sus demás compañeros y con todas las situaciones que se le presentan en lo que es su actividad escolar. La motivación, ¿qué papel juega? Bueno, es el estado ideal, es lograr un estado de motivación intrínseca, como decíamos hace un momento, en nuestros estudiantes, o sea, un flow, un dejar fluir las cosas, y consiste en un estado de motivación, esa intrínseca en el cual él se va a entregar completamente.
¿Qué es lo que pasa con esta, cuando está entregado a la tarea? Cuando está entregado a la tarea, pues simplemente no se puede olvidar de lo que tiene que hacer, sino como está tan satisfecho por lo que está haciendo o entregado a ello, pues entonces el tiempo se le va fácilmente, pero se le va fácilmente porque está entregado a lo que tiene que hacer. Entonces, ahí sí se olvida del tiempo, se olvida de la fatiga, de cualquier cosa que pudiera afectar el realizar esa actividad. ¿Por qué? Porque es su motivación interna. Entonces, por eso es que es importante trabajar con este tipo de motivación. ¿Cómo se logra ese éxito en mi clase virtual? Bueno, la motivación depende en sí de los siguientes factores, tanto del proceso de atención, de la relevancia, de la confianza y, como decíamos hace un momento, de la satisfacción. Entonces, pero el proceso de atención, pues es algo también muy importante. Pero ellos no atienden cuando en realidad no les interesa. Entonces, debemos de crear ese interés para que ellos atiendan. Además de la autonomía o la necesidad de vincularse con los demás miembros del grupo o con los compañeros de clase. Este éxito depende en gran medida del aprendizaje autorregulado, o sea, de animar y motivar a los estudiantes, y es probablemente uno de los mejores papeles o de los papeles más importantes que tenemos como maestros, como docentes. Entonces, no se nos debe de olvidar que hay que animar y motivar a nuestros estudiantes. Generalmente yo creo que algo muy importante es empezar el día con ellos, pues con un saludo y preguntando que cómo están las cosas, que si todo está bien. O sea, ser un poquito, no traspasar tanto la línea, pero sí ser un poco más afectivos con ellos, o sea, más cercanos, porque esa calidez en este momento de situación de aislamiento, pues es necesario llevarla a cabo para poder romper un poquito esas barreras. Bueno, dentro de todo esto, ¿cómo puedo integrar la parte socioafectiva a lo virtual? Pues esta parte socioafectiva nosotros lo podemos incorporar desde los valores. O sea, ¿cuáles son los valores que nos rigen para trabajar con ellos como institución? ¿Cuáles son los valores que nosotros tenemos declarados? Entonces, de ahí, bueno, pues hay que integrar todos estos valores, la integridad, la libertad, la justicia, el respeto, la equidad, el compromiso, la responsabilidad, la solidaridad, pues no sé, o sea, todos aquellos valores que nosotros tengamos integrados, pues hay que llevarlos, pero hay que llevarlos hasta la parte de nuestros programas analíticos para poderlos llevar a través de las actividades, o sea, ¿cómo puedo trabajar para que en realidad esté trabajando el valor de integridad? ¿Cómo puedo hacer dentro de las actividades para que sienta esa libertad o para que sienta ese compromiso o para que sienta ese aspecto de respeto hacia sí mismo y hacia los demás? ¿Cómo puedo trabajar la parte de equidad? O sea, dentro de mis actividades, ¿cómo lo puedo valorizar y cómo lo puedo desarrollar en ellos o fortalecer si ya lo tienen? Y esa parte de responsabilidad también. Entonces, cada uno de esos valores que nosotros tenemos declarados, hay que trabajarlo dentro del proceso con ellos en el aula. O sea, ya sea en el aula virtual o presencial. Y de esta manera estoy agregando, integrando lo socioafectivo al proceso virtual o igual al proceso presencial. Pero tiene que ser a través de las actividades que nosotros desarrollamos con ellos. Y bueno, ¿cómo puedo integrarlo? Decíamos, a través de los programas analíticos. Algo importante dentro de todo esto es que nosotros podemos seguir fraccionando las actividades, o sea, no podemos tener tantas actividades, ahora sí que todo corrido, sino que es una actividad y dar unos 5 minutos de pausa para que descansen y así consecutivamente, o sea, son unos 25 minutos de trabajo o 20 minutos de trabajo y luego hacer pausas. Y dentro de todo el proceso, también tener lo que es un feedback sobre cómo van ellos trabajando y cómo van sus resultados. Entonces, todo esto nos lleva a poder relajar un poco la situación. Ahora, otras cuestiones que podemos hacer también es que cuando lo recibimos, o sea, al iniciar la clase,
Si los vemos que están muy tensos o que no están todavía muy inmersos en el proceso, pues simple y sencillamente, pues, oye, es saludar y luego vamos a hacer unos ejercicios de relajación, levantarse, que muevan sus brazos, que muevan sus pies y siguen en el proceso y luego ya los incorporas otra vez. Pero tendríamos que ver, o sea, qué ejercicios podemos hacer, aunque estemos en lo presencial o en lo virtual, para que ahora sí que su cuerpo se relaje y su mente también se relaje. Entonces, ya con esto nosotros podemos ir incorporando ahora sí las actividades, que entre una y otra actividad deben de tener sus pausas de descanso. Decíamos, no es la misma situación, a lo mejor es de la manera que veníamos trabajando, con actividad y ciertas pausas, pero yo creo que ahora tenemos que ser más enfáticos en esto y no dar tiempos muy prolongados de trabajo con pequeñas pausas, sino al contrario, estar fraccionando estos tiempos para que ellos les pueda ser más ligero el proceso. Porque recuerden que ya vienen con un estrés fuerte por todas estas situaciones y la problemática familiar que ellos vienen atravesando. Bueno, ¿cuál sería aquí todo el proceso socioafectivo? O sea, ¿hacia dónde va todo este proceso? Pues tendríamos, como decíamos ahorita, esto es como un recordatorio de lo que tenemos que hacer. La socioafectividad en los grupos virtuales, pues este es un proceso de lo más importante. Y entonces, eso socioafectivo nos lleva a trabajar las estrategias que veíamos ahorita. Bueno, ¿qué es lo que necesita? ¿Cómo estamos detectando la parte emotiva? ¿En dónde está? Si está en emociones negativas o en emociones positivas, y aquellas emociones negativas que detectamos, moverlas hacia lo positivo. Pero primero reconocerlas en nosotros mismos, porque pues, no podemos dar aquello que nosotros no tenemos. Entonces, yo necesito apoyo, pues necesito empezar a trabajar conmigo y ver cuáles son las herramientas que puedo trabajar para yo también, o sea, estar no frustrado, no estresado, sino ir manejando esa parte emocional y esa parte socioafectiva también en forma eficiente. Entonces, eso me ayuda a poder también trabajarlo en ellos. O sea, primero lo tendría que reconocer en mí para poderlo reconocer en mis chicos. O sea, si yo no lo reconozco en mí, ¿cómo lo voy a reconocer en ellos? Entonces, es muy importante ese reconocimiento de lo que nos está ocurriendo y tomar acciones al respecto. Bueno, después de las estrategias hay que crear ambientes de apertura, de flexibilidad y ambientes empáticos. Y ya de ahí, pues nos vamos a ir a lo que son los resultados. Y esto sería el proceso en sí, el proceso socioafectivo que nosotros manejamos en el aula. Y esos resultados, obvio, van a llevar un cambio favorable en cuanto a cómo esté estableciendo yo esas estrategias. O sea, ¿qué estoy haciendo? Les decíamos, empieza con la detección. No puedo hacer un cambio si no estoy detectando qué está pasando. Bueno, pues recuerda que los aspectos esenciales, tanto en el aula virtual como en lo presencial, pero sobre todo en lo virtual y sobre todo en estos momentos, y yo creo que es en los dos, es en lo virtual y en lo presencial, la cuestión de la empatía, de la flexibilidad, de la colaboración, pues es muy importante porque de alguna manera, o sea, todo esto, ¿qué sucede con ello? La empatía, la flexibilidad y la colaboración en el aula son esenciales, pero porque ellos están pasando por circunstancias difíciles. Entonces, todo esto que se presenta en el alumno pueden tener cuestiones de fallas del internet, problemas de conectividad, problemas de orden emocional o tal vez problemas de duelo. En muchos de los casos, los chicos están pasando, el primer duelo es no estar en la escuela, o sea, no ver a sus compañeros, no tener esa interacción. Y los otros duelos, pues son duelos que en realidad tienen que ver a veces con la muerte, el fallecimiento de algún abuelo, el fallecimiento de alguno de los padres o alguna persona cercano a ellos. Entonces, todos estos procesos de duelo afectan bastante el proceso emocional. La afectación va a ser diferente dependiendo de su personalidad, pero acordémonos que en este momento está enfatizado por esta misma situación de pandemia y de aislamiento. Entonces,
pues aunque estén parcialmente en la escuela, pues todavía están acarreando con todo este tipo de situaciones. Entonces, la empatía de nosotros hacia ellos, la flexibilidad que podemos tener con respecto a estas situaciones de conectividad, el estar al tanto de por qué está o no está, o si está yendo a la escuela o no está yendo, si ya estamos en tiempo parcial, qué es lo que está pasando con ese alumno. Y la cuestión de la colaboración y de que se hagan de alguna manera también esas redes de apoyo entre ellos. O sea, que los equipos sí funcionen como equipos y que de alguna forma ese apoyo entre ellos también se pueda dar, no solamente del maestro a los alumnos, sino entre ellos mismos, porque a veces los mismos compañeros son los que nos dan la información, si no la estamos recibiendo de ellos, y ya nosotros podemos tomar acciones con respecto a lo que, pues a lo que estemos detectando. Y bueno, toda función en el desarrollo del estudiante aparece en dos planos, que es primero el plano social y luego el plano psicológico, o sea, primero las personas y luego, o sea, dentro de él mismo. Entonces, pues de alguna forma, esto es lo que se viene vinculando. Y es lo mismo que decía de la inteligencia emocional. En realidad, la inteligencia emocional son estos dos aspectos, el aspecto personal y el aspecto social, o el aspecto intrapersonal y el aspecto interpersonal, que era como se veía originalmente, o sea, por Gardner, y luego es cambiado a través de los nuevos conceptos de inteligencia emocional y te dice, es la parte personal y es la parte de competencia social. Son esas dos competencias con las que vamos a trabajar dentro de este aspecto socioemocional. Las competencias personales y las competencias sociales. Pero las competencias personales pues tienen que ver con esa conciencia de sí mismo, con esa autoestima y con esa conciencia de qué voy a hacer con esos sentimientos y con lo que está ocurriendo. Y esa competencia social es cómo me voy a relacionar con los demás y qué estoy reconociendo también en el otro. Entonces, esos son los aspectos que de alguna forma, o sea, se unen y es lo que nos da lo del proceso socioafectivo y que decía, bueno, esto es lo que nos puede afectar favorable o desfavorablemente en lo que es el proceso de aprendizaje por cómo afecta al proceso cognitivo también. Y bueno, pues recuerda que de alguna manera hay que activar las emociones, esas emociones tienen que ver con creencias y con actitudes favorables. Entonces, hay que crear esas, perdón la redundancia, pero esas creencias tenemos que generarlas en un tono positivo para que nos puedan apoyar en esas actitudes favorables. Entonces, parte de nuestro trabajo es activar esas emociones hacia el lado positivo, pero con creencias positivas para que nos generen actitudes favorables y generar y mantener la motivación en ellos, pero sobre todo generar esa motivación intrínseca. O sea, recuerden que eso yo creo que es la parte fundamental y lo más importante que nosotros debemos de hacer. Y pues bueno, esto es todo en cuanto a lo que mencionábamos. Pues muchísimas gracias. No sé, preguntas, Kubalan, con respecto a todo esto. Doctora María de Jesús, gracias, muy amable. Está abierto el espacio para preguntas respecto a este tema. Sí, efectivamente, la motivación intrínseca y extrínseca, aunque algunos autores señalan que la motivación tiene que ser propia e interna, y lo otro, lo que llaman motivación externa, a otros autores lo señalan como estímulo. Sin embargo, debemos estar trabajando con aquellos estímulos o motivación externa para que los mismos alumnos, los mismos educandos, o nosotros mismos, empezar a motivarnos sobre aquello que queremos hacer. Está abierto este espacio para preguntas. Quiero dar las gracias a los maestros de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de la Escuela Normal de Selchac
CAN, a todos los supervisores, a todos aquellos que han estado participando a través de Zoom y aquellos que nos están siguiendo por las por Facebook, a través del Face de la Secretaría y de la coordinación. Felicitarlos, darles las gracias. ¿Algo que quieras profundizar, Mari, respecto, doctora Mari, respecto a este tema? No hay, parece que no hay preguntas respecto del público. ¿Algo que quieras profundizar y para cerrar esta intervención? Bueno, pues el tema en realidad es muy amplio, pero teníamos pocos minutos para trabajarlo, entonces me quise concentrar un poquito en ciertos aspectos. Pero al menos yo creo que en mi experiencia y lo que he platicado con algunos otros docentes de diferentes niveles, una parte muy importante de todo esto es la parte afectiva, o sea, cómo nosotros nos podemos dirigir a nuestros alumnos, pero, o sea, ser cálidos en el saludo, que no se nos olvide quitar un poquito la rigidez de nuestro rostro y estar más atento a lo que son nuestras expresiones faciales, o sea, ese lenguaje corporal que nosotros también estamos mostrando ante ellos. Y sobre todo, hacerlos más participativos de lo que se está trabajando en el aula, pero a través de esa calidez. No es que el docente vaya a ser un psicólogo, o sea, de ninguna manera, pero sí están pasando por procesos muy difíciles en los cuales ellos tienen que sentir esa cercanía para que se puedan abrir y nosotros entender qué es lo que está pasando y poder apoyarlos. Entonces, a mí la semana pasada me ocurrió de que veo un escrito muy grande ahí en el Teams y dije, bueno, pues, ¿qué estará pasando, verdad? Por uno de mis alumnos. Y no, pues ahí me decía todo el proceso que tiene porque falleció su mamá por COVID, el papá había estado en el hospital. Y es un chico que había estado desde el semestre pasado conmigo y reprobó la materia precisamente por estar dando apoyo, pues, en su casa. Entonces, pues externaba ahí toda su frustración, todas sus preocupaciones y bueno, cómo estaba la situación en su casa y cómo se sentía con respecto a las materias que estaba llevando y está en el último semestre. Entonces, ya cuando me comparte toda su situación, al final me dice, si puede contestarme, pero si no me puede contestar, no hay ningún problema, ya por lo menos me desahogué. Se lo comento a usted porque le tengo confianza. Entonces, pues obvio que sí le contesté y le agradecí la confianza de externarme tantas cuestiones personales y pues más o menos ahí ya le das guía de qué es lo que puede hacer, que tiene que ir a apoyo psicológico, que la escuela tiene un apoyo psicológico para ellos, tal vez no para el papá, pero si es una ocasión, si es algo especial y no tienen los recursos, pues también se podría ver por parte de la escuela. Y bueno, una serie de circunstancias, pero ya ahí ellos se abren y ya es mucho más fácil que pueda uno apoyar y direccionar y motivarlos para que no dejen la escuela, para que sigan insistiendo en tener los resultados necesarios y pasar sus materias. Está en el último semestre, o sea, le quedan 4 materias. Y esto estoy hablando de un chico que ya está por egresar, pero lo mismo ocurre con los niños. Y es increíble cómo los niños pueden ser un apoyo entre ellos. Entonces, por eso mi insistencia en hacer esos equipos colaborativos y de alguna forma que ellos se sientan tan unidos y se busquen entre sí, porque los mismos niños son los que nos van a expresar qué es lo que ocurre. Y ya nosotros podemos tomar cartas en el asunto hasta donde nos permita la situación de la institucionalidad. Pero sí la situación es algo a como está en este momento, que yo creo que nosotros como docentes, seamos o no seamos psicólogos, somos un apoyo muy grande y una válvula de escape para todas las frustraciones y los sentimientos que traen a ellos ahí por todo lo que está ocurriendo con sus procesos de duelo. Que decía, pues duelo es cualquier pérdida, entonces no necesariamente la muerte de alguien, pero pudiera ser incluso hasta la circunstancia de estar en casa sin contacto, pues eso también es una pérdida. ¿Por qué? Porque está perdiendo a sus compañeros y no los puede ver de manera regular. Entonces, yo creo que como docentes podemos hacer mucho con ellos, pero la otra circunstancia es que primero tenemos que hacer por nosotros, no podemos olvidarnos de nosotros. O sea, esto yo creo que sería la parte más importante,
primero tenemos que encargarnos de nosotros para poder dar apoyo a los demás. Y bueno, no sé. Muy bien, doctora. Nos hacen pregunta por el Face respecto a algún área o teléfono o institución para ayudar a esos maestros que claramente son identificados con alguna actitud de no cambiar y demás. Yo les diría, ahí todos necesitamos ayuda, lo comentó la doctora Mari, respecto a este tenor, todos necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. Y lo interesante es reconocer aquellas fortalezas y aquellas oportunidades de mejora. ¿Dónde acudir? Yo les digo que acudan a Convive, a la coordinación de Convive, los que trabajan aquí en Campeche, con la maestra Mercedes. Ella les puede ayudar, o directamente a la formación docente, con la finalidad de que soliciten cursos o que se puedan dar cursos que ayuden a los docentes a motivar. Otra pregunta que hacen es la misma: ¿cómo ayudar al maestro que resiste cambiar su actitud de clases, que no ayuda el interés del alumno? Adelante, Mario. Ok, ¿cómo ayudar a cambiar? Pues ahí sí tendríamos que reforzar con cursos que estén trabajando en habilidades de apoyo, pero sobre todo son las habilidades sociales, porque esto tiene que ver, si yo estoy muy cerrado a no cambiar el tipo de actividades, lo que debo de trabajar primero son mis habilidades sociales para poder ser más flexible. Pero si no manejo buenas habilidades sociales, pues ¿cómo voy a manejar la flexibilidad en el aula y el cambio de actividades y el poder acercarme a lo que es más real con el momento que estamos viviendo? Entonces, ahorita no es un a ver si puedo hacerlo, tenemos que hacerlo. Les digo, nosotros, pues en la universidad tenemos más de 200,000 alumnos, no sé qué cantidad de maestros seamos, pero en mi facultad somos poco más de 750 maestros, nada más en mi escuela. Entonces, pues se ha tenido que trabajar o sí, había gente que no quería trabajar lo virtual, pues ya no hubo un quiero o no quiero, o sea, se tuvo que hacer, porque de otra manera no podríamos trabajar con los alumnos. ¿A qué nos encontramos? A que dentro de todo este proceso tenemos un maestro emérito dentro de nuestra facultad que tiene 84 años. Pues está trabajando desde lo virtual desde el principio, está grabando sus clases, o sea, ha hecho todo un cambio. No fue nada fácil porque él da cuestiones de matemáticas, de estadística, entonces, pero ha hecho todo un cambio. Y había otras personas más resistentes todavía. Él no había trabajado nunca con lo virtual, entonces tuvo que aprender todos los aspectos virtuales para poder trabajar con sus alumnos. Ahora, yo diría, o sea, pues hay que hacer un grupo de maestros que estén en la misma circunstancia y tienes que dar apoyo desde los aspectos de habilidades sociales, primero que nada. Y la otra cuestión, también evaluar bien si es porque es parte de su personalidad que no quieren hacer ese cambio o es parte por la circunstancia que estamos viviendo. Pero aún así, pues nuestro trabajo como docentes, pues es hacer lo que la institución nos pide y adecuarnos a ello. ¿Es difícil con algunas personas? Sí es, pero no es imposible. Entonces, pues hay que crear conciencia y trabajar habilidades sociales. Muy bien, doctora. Yo quiero adelantarles a todos, a los que son docentes aquí en la Secretaría de Educación. Para el mes de mayo, la formación continua de la Secretaría de Educación tiene varios cursos que podría ser de mucha ayuda. Para el 6 de mayo hay un curso que es Manejo del enfoque humanista y su impacto en el aula.
Posteriormente tienen el día 10 de mayo, inicia un curso que dice Detección y Prevención de la Violencia en el ámbito escolar. El día 11 de mayo, Manejo del estrés en la práctica docente. El 19, Habilidades socioemocionales. El 24 de mayo, algún tema que tocó la doctora Hernández, dice, ¿cómo ayudar a niños en duelo? El 27 de mayo, nuevamente, un taller de cómo ayudar a niños en duelo. Esto quiere decir que en el mes de mayo se está trabajando con cursos y talleres de capacitación. Yo les pediría que acudieran a la página del Facebook, o ahí se encuentra la programación de la cartelera académica para el mes de mayo, y hay bastantes cursos y herramientas que la Secretaría de Educación está procurando realizar. De hecho, este ciclo de conferencias es precisamente como una estrategia de apoyo a los docentes y en su momento a padres de familia. Yo le agradezco, doctora María de Jesús Hernández, la amistad, ya sabes, te lo agradezco profundamente, este espacio que nos brindaste a todos. Los Gracias. Invitamos el próximo curso, que es el próximo conferencia que se llevará el próximo 7 de mayo, que es la conferencia la va a dar el maestro José Andrés Rivera Chalé, que es acerca de los proyectos formativos desde la socioformación para el desarrollo y evaluación de los aprendizajes esperados. El maestro Chalé es profesor de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, que es de educación secundaria, y podría ayudarles. Una última pregunta, maestra Mari. Ya estamos a punto de cerrar, pero tenemos. En mi familia hubo un caso. Mi padre falleció y mi hermano le faltaban 4 meses para terminar la carrera. Al momento de presentar su examen, no estaba en condiciones emocionalmente para presentar exámenes y la maestra no tuvo consideración. ¿Será que ellos no toman los cursos de socioemocional? ¿Algo que puedas comentar respecto a esto, Mari? Bueno, pues sí, o sea, hay personas que son demasiado rígidas y quieren seguir trabajando exactamente igual, pero no tenemos un momento normal, o sea, tenemos un año de completa anormalidad, o sea, esta no es una situación con la que habíamos convivido, o sea, en muchos años, en más de 100 años no habíamos tenido una pandemia de este tipo. Entonces, pues eso es parte de la rigidez, pero también yo creo que los estudiantes y yo creo que las instituciones sí están abiertas a escuchar cuando sucede algo de esto. O sea, y a veces se puede dar una segunda oportunidad, pero ahí en ese caso se tienen que dirigir, pues ahora sí que las autoridades correspondientes de esa institución, y si hay una apertura. O sea, nosotros en sí tenemos la línea de la flexibilidad, de la empatía, y por eso yo lo subrayaba también. O sea, esto que les estoy compartiendo lo trabajamos hace unos meses con mis compañeros dentro de mi facultad. Se trabajó a nivel toda la universidad, pero por parte de la Facultad de Psicología. Pero como nosotros somos la Facultad de Ingeniería, pues dijeron, no, queremos ahora sí que todo lo que son las estrategias didácticas y las cuestiones que vamos a trabajar socioemocionales desde nuestros aspectos específicos de la ingeniería. Entonces se hizo un curso ad hoc para todos mis compañeros, pero algo que nos rige a nivel universidad es la flexibilidad, la empatía, el compromiso con nuestros alumnos, pero sobre todo la cuestión de ser flexibles y empáticos. Entonces, en este tipo de situaciones, pues, o sea, yo la verdad sí hubiera dado una segunda oportunidad o le hubiera permitido presentar otro día, y eso es lo que nosotros hacemos. Pero yo creo que también todas las instituciones van en esa misma línea que la Universidad Autónoma de Nuevo León, solamente que a veces nos enfrascamos en seguir trabajando como siempre lo hemos hecho. No podemos, tenemos que romper esos paradigmas. O sea, no estamos en una situación normal, pero sí, pues sí requiere que tome los cursos
Y a veces no es tanto de que las instituciones no les den los cursos, sino simplemente es, pues es su estilo de personalidad y no quiere hacer un cambio. Entonces, pero sí tenemos que tener estar en ese tenor del apoyo al otro. O sea, no son las mismas circunstancias. Muy bien, Mari. Gracias. Muy bien, Mari. Hay bastante tela de dónde cortar en este apartado. Claro. Podríamos estar hablando sobre tutoría, al alumno, etcétera, etcétera. Es enorme el tema. Te agradezco claro. Tu participación y gracias por la amistad. Y a nombre de la Secretaría de Educación, a nombre del secretario Ricardo Cocambranis, te damos las gracias y por ser partícipe en este ciclo de conferencias y esperamos seguir trabajando en su momento. Bueno, pues, a todos los participantes, a los que nos escucharon, gracias y les esperamos la próxima semana con otra conferencia. Muy amable y nos vemos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Fanny. Hasta luego.